Ok, buenas tardes a todos. Vamos a tener una sesión breve esta vez. Eh, Realmente el tema es muy importante, es fascinante y les confieso que me hubiera gustado tener más tiempo para preparar, pero podemos avanzar. El tema de hoy es, hay que aprovechar el momento histórico de que hace unos cuantos días se celebró la independencia de la India, el 75 aniversario en concreto de lo que ocurrió un 15 de agosto de 1947 y la India, este gran país con una tremenda historia, se independiza del Imperio Británico, el imperio más cruel que haya existido en toda la historia, y eso que conocemos los seres humanos de lo que han sido los imperios desde Babilonia, ¿no? Sabemos cómo han sido de crueles. Y el imperio británico es particularmente cruel por lo sofisticado que se ha vuelto. Los hindúes se independizan y naturalmente que la figura de Gandhi no solo es la figura del gran libertador, él en realidad buscaba la independencia, por supuesto, de la India, pero también buscaba su unificación, la unificación dentro de la India y la unificación de las creencias, la idea de que el ser humano podía tarde o temprano encontrar la humanidad, los caminos por los cuales no volver a ejercer violencia de ningún tipo. Y Gandhi marcó la historia, naturalmente. Así que vamos a hablar de cómo el uso de la no violencia, los métodos no violentos, son la única forma, en realidad, de liberarnos de del imperialismo, del colonialismo. Y vamos a hacer un poco de historia. Eh, yo quisiera, pero es que no está avanzando esto. Aquí está. A Gandhi, hacían pocos rasgos, todo el mundo tenemos alguna referencia porque siempre en la escuela no lo dieron a conocer, pero sus métodos no se dan a conocer. Los métodos de Gandhi se conocen a grandes rasgos, pero se sabe poco de la lucha que él libró. Una lucha que le llevó 30 años, cuando menos, y fue una violencia enorme contra el pueblo hindú y contra su persona. No solo la violencia era ejercida por el imperio, también la violencia fue ejercida por muchos de sus compatriotas en esa lucha y que él no desistió. Eh, la pregunta, la pregunta que debemos hacernos es, bueno, enfrentando la situación actual con una OTAN desbordada de poder, ¿no? Que se pretende ser la OTAN global, con presencia en muchísimas naciones, con bases militares, con recursos económicos, un sector muy grande tanto en Estados Unidos como en Europa de producción de armas, con capacidades logísticas, una gran flota naval, con capacidades cibernéticas, contando pues con las plataformas tremendas que tiene el Valle del Silicio, las grandes corporaciones que se llaman los cinco ojos, Google, Facebook, Amazon, etcétera, con toda esa capacidad mediática que se tiene a través de poder controlar los periódicos, las estaciones, principales canales de televisión, estaciones de radio, etcétera, uno se preguntaría, bueno, ¿podríamos usar los métodos no violentos que usó Gandhi y otros para poder enfrentar a la OTAN? ¿Es, ¿Se podría hacer o tenemos que recurrir a otros métodos o simplemente decir que no se puede, que tendríamos que ir a la guerra como lo que tuvo que hacer Rusia al iniciar esta invasión, esta operación especial en Ucrania, que lo sabemos y hay que repetirlo donde se necesite repetir, Rusia no tenía alternativa para poder iniciar la operación especial en Ucrania. La habían cercado, la habían acorralado, estaba, ¿verdad?, bajo una intensa presión y Putin consideró que pues era un asunto ya no solamente de seguridad de Rusia, sino ya incluso era un asunto existencial de la propia nación rusa.
el tener que lanzar una operación que detestaba hacerlo. Putin lo dijo muchas veces, no vamos a lanzar una operación militar, no vamos a invadir Ucrania, no lo vamos a hacer, y muchos rusos estaban completamente convencidos de ello. Pero lo tuvo que hacer Putin, dadas las circunstancias de que si no lo hacía, y no lo hacía en el momento que lo hizo, de todas maneras iba a desatar más y más masacres preparadas, ya no solo contra Ucrania, sino obviamente contra Rusia, y desatar una guerra mundial, que ese es en realidad a lo que nos lleva a las conclusiones de lo que hemos visto. Entonces, regresando al tema de la no violencia, Gandhi comprendió en su, bueno, la respuesta a lo que pregunté, si es viable el que podamos utilizar los métodos no violentos contra una OTAN desbordada, la respuesta tenemos que encontrarla en la historia. Y la respuesta la vamos a decir cada quien tiene que encontrar si es posible o no es posible aplicar esos métodos no violentos para librarnos de probablemente sea el último imperio de la historia. Y probablemente lo sea, porque ya después de que el mundo ha conocido las armas nucleares, ya no es posible regresar al pasado. La humanidad se enfrenta o a una reforma completa de sus relaciones internacionales o a la desaparición. Entonces, vamos a ver, Gandhi desarrolló, desde que estuvo en Sudáfrica, desarrolló una intuición de que no se podía pelear contra el Imperio Británico si no se lograba a través de los métodos que venían desde la sabiduría hindú, porque hay que ver que la India es en realidad una de las cunas de la civilización. Y la sabiduría hindú proviene desde más o menos 10.000 años antes de Cristo, tal vez sea la primera civilización de la historia con los Vedas. Y el rescate de los Vedas viene no hace mucho tiempo, apenas finales del siglo XIX y principios del XX, con el gran poeta, filósofo y también político Tilak, Bhagavar Tilak, y él recupera la historia de los Vedas. Y esa historia proviene de una lucha larga, por supuesto, pero esencialmente la India siempre se concibió como la coexistencia de muchos credos. La India no se unificó hasta hace muy poco tiempo. La coexistencia de muchos credos, de muchas vertientes religiosas que podían convivir en un mismo, ni siquiera estaba convertida en nación, eran regiones con diferentes deidades, y es muy interesante cómo pudieron convivir sin pelear. Los grandes problemas de la India vinieron muchos miles de años después con Occidente, pero la India pudo existir, digamos, pacíficamente. Eso lo sabía Gandhi. Por eso es que él estaba convencido de que Occidente estaba cometiendo errores con el hecho de querer imponerse como a través de los métodos más violentos y más crueles de la opresión. Gandhi vivió en Inglaterra y empezó a entender cómo funcionaba el imperio. Él organizó a la población siempre bajo el principio él lo creó, un principio de desobediencia civil. Hagamos que muchos, miles, millones desobedezcan a la autoridad ilegítima, desobedezcan las leyes ilegítimas, y se va a hacer de forma pacífica. Que se muestre nuestro rechazo a su opresión, a sus métodos coloniales, a través de la no sumisión. No obedecemos, no estamos empuñando las armas, no estamos matando soldados, estamos simplemente haciendo que la población desobedezca ante lo que considera injusto e ilegítimo, y pelee por sus derechos, naturalmente. La pelea de Gandhi, que duró muchos años, contó con gente que entendió la pelea de Gandhi, y hubo muchos seguidores que se dieron cuenta que Gandhi no era solamente un dirigente político. En realidad Gandhi era un dirigente espiritual. Y
y al mismo tiempo, por eso se le llamó, el que lo bautizó como Mahatma, el de alma grande, fue el gran poeta hindú Tagore. Y entonces muchos de los y mejores indios empezaron a sumarse, poetas, científicos, artistas, dijeron, este es el proceso de liberación del cual habíamos nosotros, pues, no habíamos imaginado que fuera así, pero Gandhi se empezó a ganar la confianza de todo el pueblo. Era la figura. Hizo huelgas, como ustedes saben, su vida fue una vida de sacrificio todo el tiempo. Hasta el propio Einstein llegó a decir, Albert Einstein dijo, es muy probable que en las futuras generaciones se dude de que existió un hombre de carne y hueso como Gandhi. Y aún ahora lo podemos ver a alguien que toda su vida, una vez que inicia una lucha, estaba determinado a que tenía que lograrse en esa convicción de que podía entender la humanidad, que no debía pelear para conseguir lo que necesitaba tener. La libertad no era necesario conseguirla a través de la sangre. Y entonces, pues ahí está el periódico, ¿no? En el 47, en agosto, donde claramente India ganaba su independencia frente a los ojos de los imperialistas, de los oligarcas. ¿Cómo fue posible que Inglaterra se tuvo que doblegar? Porque no había forma de gobernar la India. Era imposible, eran cientos de millones, olas y olas por todo el país de gente desobediente. No atendían, ¿no?, a estos militares o a estos gobernadores impuestos por el imperio. La gente no atendía. Era imposible, y entonces tuvieron que aceptar que la India decretara su independencia. El que está con Gandhi es Nehru, uno de sus mejores consejeros y quizá el hombre que mejor entendió los cambios económicos que se tenían que hacer. No siempre estuvo de acuerdo con Gandhi. Gandhi no se metía mucho en los temas económicos, pero Nehru sí. Y Nehru fue uno de los que encabezó la pelea para que la India tomara el camino de la ciencia y aprovechara todo ese background, esa gran conocimiento ancestral científico desde los Vedas. Valga decir que los Vedas pues no desarrollaron un lenguaje escrito. Entonces los conocimientos astronómicos, los conocimientos de la naturaleza los transmitían a sus hijos, nietos, bisnietos a través de himnos. Y es así que Tilak recopila y establece las fechas más o menos de la existencia de los Vedas en base a los himnos, pero no hay escritos. Los Vedas no alcanzaron a escribir lo que hicieron. Entonces tenemos que, para ir dándole forma a lo que ocurrió, las ideas de Gandhi influyeron poco tiempo después, menos de 20 años después, en el gran líder afroamericano Martin Luther King, que desarrolló el movimiento de derechos civiles exactamente con la misma idea que Gandhi. Estuvo 1 mes y medio, 2 meses en la India, Gandhi, aprendiendo qué hizo Luther King, aprendiendo qué hizo Gandhi. Y eso que aprendió lo llevó lo convirtió en la acción, como fue Gandhi. Sus ideas se convirtieron en acciones, en un liderato que asumió el propio Luther King. Siempre estuvo consciente Luther King que tal vez iba a tener el mismo destino de Gandhi, o sea, lo iban a matar. Y hubo muchas operaciones y el FBI le puso enormes problemas, le hizo espionaje, ensució su reputación lo más que pudo, pero Luther King siguió con el mismo método, desobediencia civil. No vamos a aceptar al imperio ni sus reglas del imperio. En este caso, el imperio concebido por Luther King era una serie de leyes absolutamente injustas que no podían aceptarse para una nación que proclamaba ser el faro de la libertad y de la democracia y que aplicaba métodos esclavistas, ¿no? No sabía, el sureste todavía estaba regido por un apartheid, ¿no? Por un racismo claramente aceptado y promovido por las propias autoridades. Y algunos gobiernos lo vieron con recelo, pero no peleaban contra el racismo. Entonces Luther King toma la batalla, él toma el estandarte de luchar por los derechos civiles a partir de los sucesos que pasaron en Montgomery,
y cómo es que todo comenzó. Bueno, porque querían ganar el derecho, los negros, a poder ir en el mismo camión que los blancos se subían. Los baños eran baños, los baños públicos eran baños gold y baños silver, separados, para que los negros no se mezclaran. Los barrios estaban siempre separados. En las escuelas era lo mismo, en las cárceles igual. Y bueno, los Estados Unidos sigue sufriendo del racismo, porque se ha olvidado también de lo que Luther King y todo el movimiento de derechos civiles se sacrificó para lograrlo. Pero eso marcó también la historia de los Estados Unidos. Y Malcolm X, después de que mataron a Luther King, Malcolm X fue otro que también duró muy poco tiempo. Inspirado por las ideas, él no pudo desarrollar una batalla realmente larga, pero eso quiere decir que las ideas de Luther King no habían muerto, y no han muerto. Lo que pasa es que los estadounidenses están dormidos, confundidos, ¿verdad? Atosigados o intoxicados por la contracultura y las drogas, y no pueden reaccionar así, ni recuerdan su historia, porque no entienden en realidad nada de lo que está pasando. Pero estos hechos marcan la historia, y lo que quería yo que se empezara a ver con claridad, y que es lo que tenemos nosotros también que buscar en toda la gente con la que tenemos contacto, es decirles, miren, estos métodos de la no violencia son totalmente realizables, viables, a través de las alianzas de naciones, que no se están aliando militarmente como la OTAN, que no se están aliando como como AUKUS, ¿no? Esta asociación de seguridad que formó Estados Unidos con Inglaterra y Australia para dotar de submarinos nucleares a Australia y atacar, amenazar a China. No. Las alianzas que ya estamos viendo son alianzas estrictamente basadas en la cooperación y en algo que, aunque no se diga públicamente, es un principio que subsiste. Es el principio del bienestar y del interés en el otro. Si ustedes ven los acuerdos que ya se han firmado, por ejemplo, entre los BRICS, son acuerdos en donde una nación coopera con la otra en atención a lo que mutuamente es benéfico. Si es necesario construir una planta de energía en Sudáfrica y China tiene posibilidades de construirla, pero Rusia también tiene capacidades técnicas y China tiene capacidades financieras, entonces se lleva a cabo un estudio de viabilidad y se puede empezar a desarrollar un proyecto que después se puede convertir ya en una obra donde nadie está regalando su dinero en absoluto, sino que se hacen obras, inversiones que van a redituar, tal vez no inmediatamente en términos de ganancias inmediatas, sino de algo mucho más importante, que LaRouche en toda su obra económica siempre lo insiste. La infraestructura y estos grandes proyectos bien planificados generan algo mejor que la ganancia, y es el aumento de la productividad per cápita y por kilómetro cuadrado. Y esto es lo que los BRICS empiezan a hacer, a cristalizar a partir de la alianza que firmaron en 2013, la iniciativa de la Franja y la Ruta de China en 2013, y los BRICS que surgieron 2 años después. Entonces, los BRICS es la consolidación del primer esfuerzo para empezar a trabajar en una alianza de naciones soberanas o en busca de su soberanía, que eligen libremente asociarse para propósitos de bien común, de bien de desarrollo. Así que a los miembros de cada uno les importa el desarrollo del otro, porque en esa medida está garantizado el desarrollo de uno de los miembros. Así que a los presidentes brasileños, al presidente brasileño, le debe interesar lo que le ocurra a Rusia, porque Rusia tiene también mecanismos de cooperación que ayudan a Sudáfrica y ayudan al propio Brasil, y eso es lo que tanto temían
la oligarquía, que siempre busca el establishment, la división. Como decía Gandhi, siempre el imperio va a buscar enfrentarnos, que las diferencias nuestras las magnifican para siempre ponernos a pelear, y lo han logrado. Así es como colonizaron a África, así colonizaron a la India. A la India los ingleses conocían perfectamente el territorio hindú, mejor que los hindúes. Y entonces ubicaron los grupos y en vez de buscar la alianza, en vez de buscar los puntos en común, explotaron las diferencias para tener una India sometida por más de un siglo. Otra de las grandes organizaciones que demuestran en los pasos que se siguen dando junto con BRICS es la Organización de Cooperación de Shanghái, que si ven el mapa se van a encontrar que la organización crece agrupando también a los países de Asia Central, que son fundamentales. Países que tienen grandes extensiones como Kazajistán, que es gigantesco, es tan grande como la India, pero con una población ciertamente no muy grande, pero con cuantiosos recursos. Y ahora, el hecho de que esté dentro de una organización donde participa China, Rusia, y ahora, y ahora también la India, esto empieza a tomar forma de que los grandes países asiáticos ya no se están concibiendo como entes autónomos, ya no se están concibiendo simplemente como acuerdos de libre comercio. Esto es muy superior a un acuerdo de libre comercio, supuestamente nada más para bajar aranceles y establecer un acuerdo comercial de beneficio. Esto va mucho más allá. De hecho, no se habla de libre comercio. Si ustedes pueden ver las discusiones que se tienen para formalizar los tratados, no se habla de libre comercio como siempre se nos dice a los latinoamericanos, que tenemos que firmar y firmar acuerdos de libre comercio. Esto es diferente. Entonces tenemos que países que además no solamente están los países miembros, sino que hay países que están también siendo observadores y que tarde o temprano podrían formar parte de este bloque. Así también, además de la Organización de Cooperación de Shanghái, que ustedes lo pueden ver en los mapas, es una gran extensión, una tremenda extensión de Asia y por ende del mundo, por ser Asia el continente más, Euroasia el continente más grande. Son países con diferentes credos, con diferentes culturas, con diferentes economías, pero con propósitos comunes que si ustedes ven la trayectoria de lo que LaRouche definió desde hace años, muchos años, que se tenía que ir forjando alianzas de países, ¿verdad? En base al principio de integrar un corredor de desarrollo internacional. Entonces viene, bueno, esta es la Organización de Cooperación de Shanghái, básicamente son 8 naciones, y se suma a otras agrupaciones como la Organización de Cooperación Islámica, que agrupa prácticamente a todo el mundo islámico, es decir, a los países que aunque geográficamente estén en Asia, en el sureste asiático, en el Medio Oriente, en el norte o sur de África, los une una creencia, ¿no? Una forma de ver el mundo que es el Islam, y que pues pueden perfectamente colaborar, porque aquí no se trata de alianzas religiosas en absoluto, sino de cooperación. Y por eso esta idea que se ha presentado, que mucha gente la tiene tristemente, de que el Islam siempre lo asocian a cuestiones de fundamentalismo, es una completa elucubración, ¿no? No tiene que ver con que el mundo islámico de más de 1.400 millones de seres humanos es una fuerza completamente poderosa, y si se organiza con las demás agrupaciones, vamos a forjar tal vez la alianza de naciones más grande de toda la historia. Y aquí ven ustedes los miembros y también los que están observadores. Rusia tiene poca población islámica, pero sin embargo es importante. Y la India tiene un problema que tiene que resolver, porque la India tiene 200 millones de
islámicos, no son hinduistas, son islámicos, y está batallando el gobierno porque quieren que todos funcionen bajo el hinduismo, y eso es complejo. Así que lo que tiene que hacer ahí, ante la incapacidad que tiene el gobierno actual de Modi, presidente, de poder unificar a los indios, va a tener que intervenir la Organización de Cooperación de Shanghái, la Organización de Cooperación Islámica, los BRICS, para poder lograr esa integración. Está la Unión Económica Eurasiática, que esta fue promovida por Rusia, donde pues están, ustedes lo pueden ver, también los países de Asia Central, y digamos que es redundante en cierta forma que en algunas organizaciones estén incluidos al mismo tiempo varias naciones. Eso no es problema, porque los acuerdos no son acuerdos de competencia en cuestiones de rivalidad, como se hace con los tratados de libre comercio. Vean la rivalidad que se ha creado entre las naciones firmantes de tratados y los que no están dentro de ello. Aquí no, aquí estamos hablando de que van a compartir sus PIBs, o sea, sus Productos Internos Brutos, van a estar fungiendo como, digamos así, como activos para el desarrollo. Claramente, estas organizaciones requieren no solo de acuerdos, sino de cooperación, sino también requieren de financiamiento para los proyectos. Pero eso se tiene. Lo que hay que hacer es utilizar por primera vez en hay naciones que nunca los han utilizado, utilizar los bancos regionales, convertirlos en bancos de desarrollo, tal y como China lo hizo con su banco de China. Es un banco de desarrollo regulado por el Estado y que funge como el principal emisor de crédito hacia los diferentes sectores. Y ahora pues los BRICS, que crearon bancos como el Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura, que es un banco específicamente para el desarrollo, para las grandes obras. Y bueno, el BAI, el Banco Asiático de Inversiones, tiene inversiones, por ejemplo, en Bolivia, ¿no? Resulta que en el Motul, en la parte de Bolivia, donde se está desarrollando este gran proyecto siderúrgico, China está poniendo la tecnología siderúrgica, que por cierto es muy avanzada, y el BAI está poniendo parte del financiamiento. Entonces, aunque Bolivia no forma parte de la Unión Económica Eurasiática o de la Organización de Cooperación de Shanghái o de BRICS, sí funge como un país asociado en forma, digamos, no permanente no en la formalidad, pero sí en el funcionamiento de que BAI da financiamiento a países que tarde o temprano van a formar parte de las asociaciones. Pero esta idea de construir una tremenda siderúrgica en un país como Bolivia es benéfica para todos. Primero, porque Bolivia va a convertirse en un exportador de acero y variedades de acero. Ya no va a exportar hierro en bruto como todo el tiempo lo ha hecho. Ahora serán exportadores de acero y se convertirán en una economía industrial. ¿Se beneficia China? Por supuesto, porque China es el mayor productor mundial de acero del planeta, pero también es el principal consumidor de acero del planeta. Y las necesidades de China aumentarán y las necesidades de los países de los bloques aumentarán exponencialmente, para lo cual la producción de China de acero será insuficiente. Entonces se tiene que incorporar la producción boliviana y así se tiene que pensar a futuro en los grandes proyectos donde hay facilidades de hacerlos, no solamente en Bolivia, por supuesto. La Unión Africana se une también. Algo que me gustó mucho fue lo que Helga les dijo a los jóvenes, Helga Sepp-LaRouche, a los jóvenes en esta escuela de cuadros pasada, donde les dijo: miren, yo he hablado con muchos chinos, con muchos africanos, y cuando les pregunto a los africanos cómo ven la relación que China ha establecido con las muchas naciones africanas o con la propia Unión Africana, ellos dicen, pues realmente es una asociación de interés
Y en el fondo es una relación de amor. Y dice Helga, no lo tomen como algo cursi, porque no lo es. Cuando tú te interesas por el bienestar del otro, es una forma de quererlo. Y entonces cuando tú te preocupas ya de un país destrozado por todo el saqueo como Etiopía o como Namibia o como Mozambique y de repente empiezas a crear obras, levantas esa economía, claro que en ese interés de levantarla, por supuesto que hay un interés, no se puede establecer solo en términos económicos, no lo son. Claro que tiene que haber un sustrato económico para que convenga a todos, pero en el fondo es el interés en que esa nación avance y entonces ya no va a ser mi socio en lo pequeño, va a ser mi socio en lo potencial que se puede desarrollar. Las facturas, digamos, de la cooperación, yo me pongo a pensar en el momento en que Bolivia empieza a facturar las grandes exportaciones de acero, ese ingreso de los bolivianos se va a traducir en más inversión interna de desarrollo que va a requerir más maquinaria y que va a requerir más tecnología. ¿De dónde la va a obtener? Si los Estados Unidos y la OTAN y los países europeos se las negaron todo el tiempo, pues la van a conseguir con China y con la Unión Económica Eurasiática. Y lo mismo están pensando los africanos. Es que esto sí es, en realidad, lo que puede demostrar que es una economía humana. Los imperios no, los imperios es simplemente una forma del egoísmo que se conforma como una fuerza del mal, una fuerza que vive de explotar al otro, de vivir a costillas del esfuerzo de los otros, del sudor de los demás, de la sangre de los demás, entonces baso mi poder. Eso es lo que han hecho los imperios y todos los imperios han fracasado, ya lo hemos visto. Y va a fracasar el Imperio Británico absolutamente. Nuestra preocupación como organización es que en el hundimiento del Imperio Británico, del Imperio financiero, donde van los Estados Unidos, ¿verdad? En ese proceso de desplome, la OTAN, dice Helga, la OTAN no va a ser tan pacífica como lo fue la Unión Soviética cuando se cayó, cuando se derrumbó la Unión Soviética y no se disparó ningún tiro. Aceptaron los soviéticos que, bueno, efectivamente el Comecon o el Consejo de Ayuda Mutua Económica, donde estaban todos los países de Europa Oriental, todos los países de Asia Central, todo lo que dominaba la Unión Soviética, pues se liberó y se empezó a independizar todos, Checoslovaquia, Bulgaria, Rumanía, Polonia, y luego en Asia Central, Uzbekistán, Kazajistán, y no hubo disparos. En realidad fue una desintegración civilizada. Y Rusia se quedó pues con sus fronteras. Eso no va a ocurrir con la OTAN. La OTAN está determinada a que va a desplazar a todas estas organizaciones, a la de África, a la Unión Africana, a todas las va a desplazar para imponerse aún al precio de una guerra mundial. Y entonces tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer es hacer que vea claramente la población el cambio enorme en la direccionalidad en la que va el mundo. Y aquí América Latina tristemente todavía no jugamos un papel importante. Podemos jugarlo y tenemos el potencial de hacerlo, pero aún estamos, yo diría, confundidos de no entender cuál es el cambio genuino que se está dando en el mundo. Y bueno, ustedes pueden ver, son 55 países que se unen, son más que América Latina, creo que somos 30 creo que naciones en América Latina, mucho más homogéneas que los africanos, mucho más homogéneas que los asiáticos. En América Latina hablamos prácticamente la misma lengua, tenemos prácticamente la misma matriz cultural, los mismitos problemas económicos de su desarrollo. ¿Por qué no unirnos? O sea, sería simplemente absurdo pensar por qué no podemos unirnos. Así que con esto quisiera yo dar propiciar una discusión, un diálogo de lo mucho que está ocurriendo en el mundo, de lo poco que nuestra población en América Latina está entendiendo y de que todas estas piezas que se han venido embonando van de acuerdo a lo que Lyndon LaRouche desde los 90, mediados de los 90, estableció como el puente
terrestre mundial, la mayor alianza de cooperación en la historia de la humanidad, donde cada nación se iba a sentir parte de un corredor mundial de bienestar, donde ninguna nación quisiera quedar fuera de esa ruta de cooperación, de esas venas, que transite por esas venas el bien, el bienestar, los alimentos, las materias primas, los productos elaborados, en formas en convenios que beneficien mutuamente a todos. Y nación, si alguna nación por alguna razón no quiere comportarse civilizadamente, no hay necesidad de recurrir a la violencia, simplemente se le aísla del puente terrestre mundial. Si alguna nación africana decide que no quiere pelear, que ellos se van a ir con el imperio y que se le aísla de esas cooperaciones, no hay necesidad de formar una guerra, y las propias naciones, por su necesidad de crecer y desarrollarse, van a querer estar unidos. Porque eso es lo que tenemos que entender. El camino de la neoviolencia es el único que se puede seguir. Es el único. Si no lo entendemos, pronto la humanidad va a entrar probablemente en su última etapa de existencia, y no va a haber historiadores que puedan decir lo que pasó, porque no va a haber quien lo cuente. Y con eso quería más o menos dar una idea de lo que está en marcha, para que podamos, si ustedes gustan, plantear o discutir esos temas. Gracias. Hola Gerardo, ¿Qué buenas tal? tardes. Muchas gracias por tu presentación, muy didáctica. Espero Y que bueno. sí, sí, y sobre todo, pues sí, Gandhi, pues al parecer es un personaje histórico que trasciende por su forma de haber liberado una nación, ¿no? Entonces, algo que al menos no sé si es igualable a otro personaje, no lo sé, en cuanto a sus formas, Ujú. pero pues sí, muy didáctico todo esto. Quisiera comentar cuando justo eso que como región, como latinoamericanos, ¿no? Que dices que estamos como, bueno, en un sentido como que está todavía dormidos, ¿no? En algo así en cuanto a cuál es la dirección que debemos seguir, que pues ahora la están liderando países asiáticos con esta cooperación entre naciones, ¿no? Entonces sí, efectivamente es algo que creo que sí es verdad que no hay esta cooperación, ¿no? Una integración como regional que impulse eso. Pero a pesar de ello, existen países que están pues asociados a, por ejemplo, a China, ¿no? A Rusia. Y cada vez más con este giro que, que está viendo en Latinoamérica, pues a lo que se le llama la izquierda, ¿no? Que pues de alguna manera se les considera más afines a, no tanto a la idea de libre mercado, sino más como un poco más proteccionistas, ¿no? Y que giran a este entorno. Entonces, justo eso a mí me da la impresión que sí hay como una intención de cambio regional, pero efectivamente no se sabe, no, muchos no tienen, como dices, la conciencia, pero como que sí hay una semilla, ¿no? O cuál es o si puedes ahondar un poco más al respecto. Bueno, esta es mi impresión, pero justo me gustaría que comentaras al respecto. Bueno, yo creo que en el caso de América Latina, la historia en realidad no es que nunca hayamos pensado en integrarnos. Sí ha habido intentos, y ha habido la idea, bueno, por algo a Juárez, al gran presidente mexicano, se le consideró el benemérito de las Américas. Eh, los grandes hombres siempre consideraron que era necesario que las naciones lucharan en contra de los imperios, por supuesto, pero lucharan
eh, eh, con fuerza, como regiones. Cuando López Portillo estableció, le dijo a LaRouche en reuniones con él en los ochentas, LaRouche le dijo, yo sé lo que piensa la oligarquía hacer con México, yo lo sé porque conozco cómo piensa y yo sé que a México lo van a despedazar. No pueden aceptar que México tenga un desarrollo tal y como se ha estado llevando a cabo, utilizar el petróleo como una palanca de desarrollo y lo van a destrozar. Así que lo que se tiene que hacer, y lo sugiero, es que se forme un bloque de deudores, que México haga diplomacia y convenza a Argentina y Brasil, al menos ellos, para formar un bloque de naciones. El resto de los latinoamericanos se van a unir, porque es algo que lo necesitan todos, tienen que ser tratados de forma diferente ante los grandes aparatos financieros. Y López Portillo le dijo, me parece muy bien, pero lo quiero por escrito. Y entonces LaRouche se dedicó arduamente, no salió prácticamente de su cuarto durante tal vez un mes o un mes y medio para tener el escrito Operación Juárez que el propio LaRouche dijo, me costó hacerlo en tan poco tiempo, era la propuesta formal de cómo se establecía un bloque de deudores, un banco de desarrollo y cómo las naciones podían integrarse en base a todas estas capacidades o potencialidades que tenemos. Los latinoamericanos no aprendimos o no vimos la necesidad, o más que nada, no tuvimos el empuje necesario para llegar a consolidar una unión. El Mercosur ciertamente sí ha hecho esfuerzos por buscar esa alianza limitadamente. El Néstor Kirchner también estableció ya algunas bases, formuló un banco de desarrollo latinoamericano que Hugo Chávez, entre otros, sabotearon, pero el asunto es que ya se estaba esa concepción de bloque. El asunto, México siempre ha jugado, y nos han acusado los latinoamericanos, con razón, de que siempre hemos jugado la carta con los Estados Unidos, la carta de América del Norte. Nos sentimos parte de América del Norte y no parte de América Latina. En gran medida es un estereotipo eso. Nosotros nos sentimos latinoamericanos porque somos latinoamericanos. Vivir al sur de Estados Unidos no es precisamente lo mejor del mundo. Tenemos muchos problemas como el narcotráfico, producto de esa vecindad. Pero lo cierto es que el latinoamericano pensamos nosotros que está entendiendo de lo que se trata en el mundo. Y por eso están los países empezando a hacer sus negociaciones con BRICS. Ya se ve con Brasil, ya se ve con Bolivia, ya se ve con El Salvador, que dicen, bueno, en tanto no llegue la alianza latinoamericana, formémosla con Asia. Y eso está muy bien, eso está perfectamente claro. Y México, pues mucha la presión de Estados Unidos, sí, es cierto, pero ciertamente nuestra vecindad con América Latina no es solamente nuestra pequeña frontera que tenemos con Guatemala y la muy grande frontera que tenemos con los Estados Unidos, porque sí estamos desbalanceados, sino es lo que significa unirse en una patria grande, tal y como los próceres hasta Bolívar, que no es precisamente santo de nuestra devoción, definió como la patria grande. Entonces, hay un despertar en América Latina, no hay que dudar de él, más bien hay que propiciar que nuestros colegas, compatriotas, líderes empiecen a hablar en términos de una región, la región latinoamericana. Por eso requerimos instituciones latinoamericanas como una agencia espacial latinoamericana, como, ¿qué podemos decir? Como una organización sindical latinoamericana que vaya uniendo, ¿no? Acercando nuestras similitudes e ir haciendo a un lado nuestras diferencias que naturalmente tenemos, pero pues las organizaciones que les comenté ahora han venido resolviendo esas diferencias. China, China y la India tienen profundas diferencias históricas y no son lo que están determinando su relación. Al igual que Pakistán y China, perdón, Pakistán y la India tienen más problemas todavía que con China y no está siendo eso el factor que los divida, sino es a lo que Helga se ha referido, es la idea que subyace de Nicolás de Cusa.
siempre la mente humana es capaz de encontrar lo que puede hacer que coincidamos, ¿no? Coincidencia de opuestos, siempre la mente humana va a encontrar coincidencias donde podemos entendernos. Y nos podemos entender porque somos muy semejantes, somos humanos. Entonces las cuestiones de nacionalidad, de religión, de geografía, y todo eso pueden ser superadas, nuestras diferencias, si entendemos ese propósito común, esa coincidencia de opuestos, que lo entendió perfectamente Gandhi. Gandhi no habló de coincidencia de opuestos, pero lo llevó a cabo, ¿no? Confucio tampoco conocía las ideas de Cusa, porque nació mucho antes, pero llevaba ese entendimiento. El ser humano puede lograr con otros, puede lograr el entendimiento y pues tenemos que coexistir en un planeta y tenemos que hacerlo en forma lo mejor posible, ¿no? Y ahora pues, ¿quién cristaliza las ideas de Confucio y las ideas de Cusa y las ideas de Mahatma Gandhi y de Luther King y de LaRouche? ¿Quién lo está cristalizando? Pues los asiáticos nos están dando una muestra de sabiduría. Occidente está extraviado en su propia arrogancia, en sus propios muchos problemas que tiene, en su descristianización, porque ya no son cristianos los europeos, en su gran mayoría ya no lo son. No podemos hablar de civilización cristiana europea, porque eso ya no, pero tampoco podemos hablar, Oriente no es cristiano, muchas naciones de Oriente, pero sí tienen un concepto, ¿verdad? Que yo diríamos cusano o chileriano, en términos de que ellos entienden que las naciones pueden perfectamente encontrar esas coincidencias. Así que América Latina todavía está en, digamos, en los inicios de escribir su gran historia para el mundo. Todavía no la hemos escrito y creo que nosotros podemos jugar el papel de ser los que escriban las primeras líneas de la historia de una América Latina que lucha junta para resolver sus problemas. Me acuerdo mucho del libro, por aquí no lo tengo, el libro de la integración iberoamericana, aquí lo tengo, permítanme. Este libro, que ustedes, si no lo han leído, deben de leerlo. Este libro tiene toda una historia. Un ejemplar de cada uno de estos se le entregó a los presidentes de América Latina. Esto fue en el 86. A cada uno se le entregó y se le dijo, mire, este es el proyecto en el 86. En 14 años, como dice el título, podemos crear 100 millones de nuevos empleos para el año 2000. Si se aplican las medidas que estamos señalando. Y el libro fue, por supuesto, encargado por LaRouche, que participaron compañeros muy destacados, empezando por Dennis Small, que hicieron todo un panorama del continente para mostrar las enormes potencialidades, se hizo una recabación de todo lo que América Latina era capaz de hacer. En ese momento que se escribió el libro, 80% de las necesidades de América Latina, en términos de alimentos, de infraestructura, de maquinaria, 80% se producía dentro del subcontinente latinoamericano. El 20% de que no teníamos tecnologías avanzadas, cuestiones de química avanzada, energía nuclear, se podían importar sin problema. Ahora ya no tenemos eso. Ahora habría que hacer una revisión, pero tal vez estemos ahorita en América Latina ni alcancemos el 50% de las necesidades que tenemos, no las podemos encontrar en el continente, en el subcontinente, perdón. No las podemos encontrar por la destrucción económica que se ha hecho de nuestras naciones. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, pues entonces la solución está BRICS, Organización de Cooperación de Shanghái, Unión Africana, Organización de Cooperación Islámica. Ese es el futuro de América Latina. Gracias, Ger. ¿Algo más que
Gerardo, eh, lo que tú decías ahora pues de lo de Martin Luther King y Mahatma Gandhi y lo que ha pasado en el continente o en Iberoamérica es que venimos de una tradición colonial. Después de la independencia, estas naciones, allá más mirando a Habsburgo en México, bueno, fusiló Benito Juárez, los traidores imperialistas británicos de Europa. Y acá en América Latina, pues nosotros entendemos que realmente el colonialismo británico, después de la supuesta independencia que hubo en la Nueva Granada, por ejemplo, la Nueva España, México, la Nueva Granada, la visión que tenían los patriotas, verdaderamente patriotas en Colombia, como Caldas en la Nueva Granada con Mutis, la proyección que tenía México, Venezuela, Ecuador, Perú, era una proyección verdaderamente de integración. Y todo eso lo aprovecharon estos traidores, Santander y Bolívar en Colombia. Bolívar un traidor. Ustedes lo ven en cómo lo interpreta Venezuela, cómo lo interpreta ahora Petro en Colombia, ¿no? Sacó la espada de Bolívar, la espada de Damocles con que lo van a clavar, o está entregando, o es parte de una estrategia él para hacer creer de que va a liberarnos del colonialismo, del saqueo, ¿no? Del imperio. Mentiras. Bolívar y todos ellos, él lo dice en ese monte sacro, lo dice en el delirio del Chimborazo. O sea, es un tipo que ahí atacaba a Humboldt y a todo, y a Caldas lo entregaron a Napoleón y a la Reconquista, y acabaron realmente, lo que hicieron fue magnificar, crear divisiones, pelea entre Colombia, Ecuador, Perú y todo, ¿no? Empezar a crear diferencias en las fronteras y a crear países como Ecuador y todo. Entonces dejar la cizaña ahí para que no hubiera ninguna integración de las naciones. Aquí se habla del pacto andino, eso no sirve para nada. Ahora este señor aquí en Colombia, Petro, está creando que una comisión, se reunió la comisión de juristas, me cayó la de eso, en Perú me parece que se reunieron 5 o 6 países para salir a plantear de que la guerra al narcotráfico se perdió. Hablando de estupidez de este tipo, man, en Colombia, Petro. De modo que es una estrategia, una espada de Damocles que nos van a poner ahí para que él lidere en América Latina. A ver si llama a Argentina, llama a otros países, llama de los del Caribe, no se dirigió al Caricón ni nada. O sea, que hay que salirle adelante, porque realmente es un tipo que es un títere que van a imponer para hacer otro frente nacional en Colombia, y ya no se ve pues realmente perspectiva que va a pasar con Colombia, ¿no? Y este fin de año, porque dale espera al tipo, no se le ve con esa visión de que tiene sobre la transición energética, ¿no? Entonces ahí está que esas diferencias y ese colonialismo que tienen, con que han manejado nuestros países, de esa polarización derecha-izquierda, es una operación británica, que va hasta la Argentina, va hasta Chile, va a todas partes, ¿no? Entonces ahí donde es el trabajo que ha hecho el Instituto Chile, ¿sí? Para mostrarle realmente la alternativa, ¿eh? La forma de cooperación, la forma de enfrentar esa crisis, y solamente que esto se profundice, es donde ahí van a tener que unirse o van a demostrar el cobre de quién es quién, ¿no? Para pelear por una integración, para que se unan al BRI como la única alternativa que tienen, ¿no? Y que verdaderamente empecemos un proceso nuevo de cooperación y desarrollo entre nuestras propias naciones, en toda Iberoamérica, toda América Latina, que ya los argentinos no se sientan europeos, ni que yo nunca he pensado pues que México se sienta del norte, ¿no? Los mexicanos han sido muy diferentes, y otras naciones, ¿no? Brasil, imagínense, bueno, es totalmente, no se ha integrado realmente, ¿no? Y falta eso, ese trabajo que se hizo el Instituto Chile, es el único que puede verdaderamente ser la base para lograr verdaderamente que logremos una integración, otro estilo de unión económica, ¿no? Una unión económica basada en el PRI, ¿no? Con Brasil, Rusia, China, India, y esa es la resistencia que tenemos que dar pacífica, pues, en América Latina, en toda Iberoamérica, para enfrentar todo ese imperio británico realmente, ¿no? Y es las bases que dio la RUT, ¿no? De cómo enfrentar a este imperio, ¿no?
que moralmente es un debacle para la humanidad, una traición para la humanidad, contra la civilización. Sí, De Martin Luther King, de Mahatma Gandhi, sí, que se necesitan realmente. Gracias. pues yo he pensado que si supongamos que en unos meses, pocos, en unos pocos meses se desploma por completo el dólar y empieza a haber una corrida de devaluaciones en toda América Latina, ¿no? Hundiéndose el peso argentino, hundiéndose el real brasileño, el peso mexicano, qué sé yo, tal vez empiece a pensar en negociar en monedas locales, como lo está haciendo Rusia, India y China, y les está funcionando. El intercambio de rublos por rupias y por yuanes funciona. Entonces, tal vez no estemos convencidos todavía de que tenemos que integrarnos, pero la necesidad, la urgencia de que simplemente no vamos a poder comerciar en nuestras monedas porque no van a valer, nos va a llevar tal vez a buscar esos mecanismos. Cuando, cuando llegue el desplome ya está ocurriendo, cuando la hiperinflación tome todavía más y más, destruya todavía más sectores de la economía, los latinoamericanos vamos a tener que recurrir, por razones simplemente de existir, a medidas que no se han ni siquiera mencionado, ¿no? Que los países tengan que aplicar medidas de protección. Vamos a tener que tomarlas tal vez en cuestión de días, esas medidas. Lo importante es que exista siempre una voz clara y fuerte que les esté diciendo a los ciudadanos y a los sectores, esto es lo que se puede hacer, podemos salir adelante, no es el fin del mundo si se hunde el dólar, si se hunde el euro y todo lo que significa el desplome de la economía occidental, no es el fin del mundo. Podrían ellos desatar un mare magnum militar y financiero para salvarse, pero sabemos en qué va a acabar eso. Lo que sí tenemos que hacer es que esa voz exista, que digan, vamos a recurrir a la gente de estos Schiller porque ellos sí han dicho cómo se puede negociar en momentos en que las monedas no se tienen, ya no se pueda utilizar como una forma de cambio porque no van a tener valor y tenemos que recurrir a establecer un sistema de paridades fijo como se tuvo antes del Bretton Woods, en el Bretton Woods. Y bueno, yo creo que más que nada en Latinoamérica, lo que necesitamos no somos pesimistas en general. Creo que no tenemos el problema del pesimismo, pero como que nuestro problema es que todo es por encimita. No profundizamos, no hay un esfuerzo por entender a fondo las cosas. Como decimos en México, todo es como sobadito, ¿no? Le sobas a un tema y ya lo das por hecho. No, necesitamos tener más madurez para meternos a fondo. Ese es uno de los problemas por los cuales no se lee a la Rush en muchos países de América Latina, porque apenas en los primeros párrafos donde no se empieza a entender, ya, se hace a un lado el trabajo y no se vuelve a tocar. En vez de decir, no, tengo que entenderlo porque es necesario entender estas ideas. Creo que ese es el problema que tenemos. Todavía somos muy dados a los pensamientos, yo no diría simples, sino simplones, ¿no? Los pensamientos muy fáciles. Y si alguien llega con una explicación simplona, por ejemplo, no puedes zafarte de toda esta crisis financiera porque los Estados Unidos están encima de ti y en el momento en que te levantes te van a despedazar. Punto. No hay que hacer nada, no puedes hacer nada. Sin ir más a fondo. Decir, bueno, eso que dices podría funcionar, pero si son los Estados Unidos los que se desploman, ¿qué tengo que hacer? Simplemente tirarme al suelo a llorar cuando Estados Unidos se está desplomando como economía, como nación, como... Entonces, creo ahí que necesitamos ser más exigentes con nuestra población, ¿no? Más exigentes, porque ahora con la entrada del mundo de la opinología con Facebook, todo el mundo puede decir cualquier cantidad de tonterías
y se tiene que aceptar por válido porque es su derecho sacrosanto a expresar su opinión. Y alguien tiene que entrar ahí y decir, absurdo, no vamos a aceptar ideas tan tontas. Es más, no son ni siquiera ideas, son apreciaciones o son chismes o lo que sea. Tenemos que ser, creo que más rigurosos con nosotros, por supuesto, pero también ser exigentes, porque la crisis no es un asunto sencillo. Y las ideas de LaRouche son muy poderosas, pero se requieren asimilar para que tengan capacidad de acción. Entonces, bueno, como yo creo, como lo dije, creo que las páginas de la historia de América Latina las tenemos que escribir nosotros. En lo personal, cada uno asumir una responsabilidad por el continente, ¿no? Ya no por mi pequeña colonia o mi región o mi país, sino ya pensar en un bloque de naciones que tienen muchas posibilidades de integrarse, pero no lo hacen, ¿no? Y pues, ¿qué les puedo decir? Eh, Creo yo que algo que ha dañado mucho a nuestra gente es creer entre estas cosas simples, simplonadas, creer que China, detrás de China se esconde un poder imperial que busca devorar a las naciones, ¿no? Eso ha hecho mucho daño, ¿no? Con frecuencia encontramos comentarios de lo más estrambóticos sobre China, ¿no? Sin haber leído nada, sin haber consultado ninguna fuente, sin saber cómo ha invertido China en África o en Asia o en Rusia, qué sé yo, y simplemente llegarse a llevar por las cosas más primitivas, ¿no? Eso sería. Entonces, las facultades en las universidades hay que promover los cursos, ¿no? A ver, los que estudian relaciones internacionales, ¿qué tanto saben de esto? ¿No? Este, los que están en alguna ingeniería, ¿no? ¿Qué tanto saben de los proyectos que se pueden desarrollar conjuntamente, ¿no? Entre las naciones latinoamericanas, y sobre todo ahora que tenemos un potencial enorme pues por lo que están logrando los países en Asia, simplemente tendríamos que mirar y darnos cuenta, ¿no? Si se está desarrollando proyectos como, pues, por ejemplo, el magnífico proyecto de rellenar el río Congo, rellenar el lago Chad a través de desviar el río Congo, que simplemente uno cuando empieza a ver las cantidades de agua, los dimensiones, era para que cualquier ingeniero se le cayera la quijada y dijera, si esto se puede hacer en países mucho más pobres que los latinoamericanos, ¿por qué tendríamos que sujetarnos a lo que nos quieren imponer todo el tiempo? ¿No? Creo que también es esa falta de visión. Eso sería. ¿Mm? Yo servir, a preguntar a la. Eso sería, pues, a mí me parece, me gusta mucho todo lo que tenga que ver con América Latina y lo que podemos hacer entre todos, ¿no? Pensar a futuro, cómo serán los próximos 50 años de la Tierra, pero cómo serán los próximos 50 años de nuestras naciones, ¿no? No podemos seguir así, cada quien rascándose con sus propias uñas, sin resolver. Sí, ¿Mm? ay, perdón. No, pues sí, inclusive creo que tenemos una ventaja muy grande. La mayoría de América Latina es hispanoparlante, ¿no? Claro. Tenemos Brasil, pero es muy similar, digo. O sea, de a poquito le entendemos, ¿no? Y ellos a nosotros. Entonces sí creo que es motivar a otros, inspirar a otros, porque la verdad hay muchos proyectos que yo he leído que tiene la RUSH que son maravillosos para el agua, para infinidad de cosas. Entonces, y mucha gente, ingenieros y catedráticos y gente que sabe, científicos, los proyectos como Nahualpan, se llama, La guapa, sí.
Nahuapa, híjole, es maravilloso, o sea, avanzaría todo el continente, ¿no? Entonces creo que solo se necesita esa cooperación, la voluntad y que otros se enteren que existen proyectos, ¿no? A lo mejor ahorita muchos están preocupados por la vida diaria, ¿no? Pero pues los proyectos ahí están, es simplemente retomarlos y bueno, son inspiradores, ¿no? Un comentario breve. Un ingeniero hace años aquí en la Academia Mexicana de Ingeniería tomó el video, nuestro video sobre el Nahuapa, que está muy bien hecho porque tiene unas proyecciones con el Google Earth, y entonces se ven los mapas, ¿no? Y lo presentó él, lo presentó todo el video, que dura 20 minutos, y cuando lo vieron los ingenieros, ¿no? Se quedaron así como maravillados de un proyecto así, y el propio ingeniero que lo dijo, que lo presentó, les dijo, bueno, esto se oye muy bien, pero es pura utopía. Y ya, no quise decir más. Entonces, ese ingeniero me lo dijo, y yo le dije, ¿y cómo se atrevió a decir que es una utopía? En el fondo, este ingeniero coexistían dos personalidades, como una especie de Jekyll y Mr. Hyde. Por un lado, él, ingeniero de profesión, con grandes proyectos, pero por otro lado era un absoluto neoliberal. Entonces, sus dos personalidades chocaban, y por eso es que él no concebía que un proyecto que más o menos está cotizado, pues Nahuapa cuesta más o menos $1 billón construirlo. Y cuando hablamos, por ejemplo, de la parte en México, que es el Plino, bueno, no, que es la unión, llevar agua de Nayarit hasta Sonora, más o menos ese proyecto cuesta 150,000 millones de pesos. Pero uno dice, lo que uno tiene que pensar es no cuánto cuesta, sino ahorita puede costar una cantidad importante de dinero, pero si no lo hacemos, va a costar muchísimo más lo que tengamos que hacer para reemplazar lo que no tenemos. Y así es como se concibe Nahuapa. Si ahorita si Nahuapa se hubiera empezado a construir con Kennedy, que fue el que lo firmó, el presidente Kennedy firmó la orden para iniciar los estudios de factibilidad de la empresa Parsons. Si se hubiera construido, Estados Unidos no hubiera ni siquiera tenido necesidad o sea, el complejo militar industrial no se hubiera apoderado, ni Wall Street se hubieran apoderado de los Estados Unidos. Hubiéramos eliminado guerras y estaría el mundo en esas condiciones muy diferentes. Pero bueno, ocurre la historia y los humanos cometemos errores, ¿no? Ahora estamos en condiciones de cambiar la historia nuevamente. Por completo. No solo la historia de los asiáticos o de los africanos, sino la historia de todo el planeta. Y esa es la posibilidad que si nosotros lo vemos, lo alcanzamos a percibir, pues tenemos la obligación de hacer que otros también lo vean. Bueno, Gerardo, lo que hay que aprovechar ahora, esa celebración, ese centenario de la RUS para inspirar a la humanidad, y es esa resistencia que tenemos que hacer, ¿verdad? En el continente, desde México hasta Argentina, todo Iberoamérica, de la no violencia, presentando todos los proyectos y denunciando ese mal, denunciando esa maldad, esos maltusianos que están en contra de las leyes del universo, de la creatividad, del amor, de la vida humana, y verdaderamente denunciarlos y ponerlos así como ha hecho Helga y está haciendo Dayan Ser en Nueva York como candidata, y eso van a hacer las conferencias del 10 y 11, y pero tenemos que multiplicarlas. Hoy, por ejemplo, ya tuve la Cámara de Representantes Nueva de Colombia, que nunca les había mandado, y ya la conseguimos, ustedes me la mandaron del Congreso, y a todos, o sea,